Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Estuvo buenísimo tener un economista antes que pone así negro sobre blanco las cosas. Cuando, cuando Enrique me invitó y yo vi el título de la mesa, dije, yo no sé si tengo alguna cosa, porque en realidad está planteando interrogantes sobre escenarios presentes y perspectivas de futuro, ¿no? Porque en este momento políticas urbanas, planificación o mercado no son datos, sino interrogantes. Y ahí me acordé de una frase un poco graciosa de Woody Allen que dice, la respuesta es sí y repítame la pregunta. Porque la respuesta es sí, deberíamos ser capaces de promover políticas públicas y modos de hacer planificación que apunten a ciudades menos desiguales, pero la pregunta también remite a muchos interrogantes en momentos de incertidumbre, ¿no? O sea, ¿cómo, con quiénes, con qué procesos, con qué instrumentos? Y en ese sentido dije, bueno, finalmente uno puede conversar sobre algunos temas, hacer un poco de reflexiones desde los estudios urbanos y desde la historia. Y bueno, ¿cuáles son los problemas que hay que enfrentar para estas políticas urbanas o para un crecimiento de ciudades que creo que todos coincidimos que apuntan a lograr menos desigualdad? Y cuáles son los problemas a resolver y las cosas que habría que hacer. Y ahí me acordé de una frase, una cosa que había dicho Jordi Borges hace mucho, en las vísperas del 2001, no sé si te acordás, en el contexto de los debates del plan urbano ambiental, que había dicho, bueno, muy atravesado por las preguntas de la época, decía, bueno, todas las ciudades saben qué cosas tienen que hacer, el dilema es cómo jerarquizarlas y cómo llevarlas a cabo. O sea, tenía que ver con un momento en que la implementación era un tema, y, o sea, el qué y el cómo me parece que son interesantes porque por detrás había, bueno, todas las ciudades tienen problemas constitutivos que ya conocemos, para los cuales fueron propuestas soluciones y tendríamos que preguntar cómo lo hacemos. Pero hay una segunda referencia más reciente, que es de otro catalán, que es Joan Subirats, que es un politólogo que cuando fue la pandemia dijo, bueno, estamos enfrentados a problemas del siglo XXI con miradas del siglo XX y con instrumentos del siglo XIX. Y en este sentido lo que estaba diciendo, tenemos nuevos problemas, pero no siempre tenemos los instrumentos conceptuales y operativos para verlos, para dar cuenta de ellos, ¿no? Y en una nota al pie también podría decir que en estos días, los que vivimos en la Argentina o en el mundo, y cuando leemos las noticias también sentimos que no entendemos mucho, o sea, que pasan cosas que no terminamos de entender. Y el problema es que los dos no son contradictorios, sino complementarios, porque en realidad las ciudades tienen problemas viejos, pero también tienen escenarios y circunstancias nuevas y que tenemos que hacer un esfuerzo por entender lo que está pasando, que no es fácil, ¿no? Yo bueno, hoy Teresa también y Rita al principio y Valeria habían hecho un poco de historia, ¿no? Se habían acordado de cosas de historia y yo voy a recurrir un poco a la historia para ver cómo es esa relación entre lo público y lo privado en esta historia del urbanismo, o sea, qué relaciones, ¿no? O sea, la historia no ayuda a saber lo que va a pasar, no ayuda a tomar decisiones, pero sí da una distancia crítica para volver a pensar la naturaleza de los problemas. Entonces, si estaríamos acá en 1930 con Carlos María de la Paulera, no tendríamos ninguna duda y la solución era un plan. O sea, lo que deberíamos hacer ya mismo es un plan. El plan ordena el caótico crecimiento de la ciudad, va a ser didáctico frente a la política, va a frenar la improvisación de los funcionarios, pero también necesitaba controlar a los privados, que son especuladores en ese momento. El privado está asociado al especulador y para eso había un montón de instrumentos, o sea, reglamentos, expropiaciones, planes,
y en un momento de un amplio consenso epocal acerca de esta necesidad de planificación, ¿no? En los 30 tenemos el New Deal, Keynes, Mannheim decía no hay planificación totalitaria, sino que hay planificación buena o mala. Si fuera el ciclo 40-60, o sea, tampoco tendríamos duda sobre lo que se necesita es planificación, ¿no? O sea, la ecuación de esa época remitía a un Estado que promueve el desarrollo, que instituye la sociedad, que se ocupa de los viejos, de la educación, de la salud. Los planes eran ambiciosos, se suponían que transformaban estructuralmente el territorio con equipamientos, infraestructura, zonificación, y había una doble ilusión, ¿no? O sea, la confianza en el rol del Estado, en los saberes de los técnicos, en sus instrumentos, pero también que esto como corolario iba a resolver la desigualdad social. O sea, había en esos años de crecimiento, pleno empleo, había esa ilusión, pero al mismo tiempo la actuación pública siempre generó riqueza privada, o sea, se valorizaba la tierra. En América Latina, junto con los grandes conjuntos habitacionales, se desarrolla el proceso de urbanización popular del hábitat precario de quienes no acceden al mercado y no son objeto de planificación. Sin embargo, era un momento que sobrevolaba una ilusión de futuro, ¿no? Donde en el futuro se iban a resolver las desigualdades. Y en los 70 un poco se acabó esta ilusión, predominan los matices, hay un profundo cambio de contexto, un documento del Banco Mundial que dice límites del crecimiento, hay protestas, disputas, cambio de representaciones, o sea, el hábitat informal, asentamientos humanos, da lugar a un seminario, los límites de los recursos naturales, va a Estocolmo en 1972. Los antropólogos dicen, la gente sabe, no necesita que los técnicos se lo digan. La dimensión ambiental empieza a poner sobre el tapete los peligros que aparecen del mal cuidado de los recursos. Y en ese momento la confianza en el técnico y la imagen del plan está hackeada. Por un lado, desde el marxismo, teoría de la dependencia y todas las lecturas críticas que dicen el problema no está en el territorio, sino está en el sistema y hay que cambiar el sistema. Y por otro lado, de los programas de reactivación de ciudades que empiezan a requerir estos privados y esta multiplicidad de actores para financiarlas. Propietarios de la tierra, promotores inmobiliarios, dejan de ser especuladores en ese momento para ser socios. Hall sintetiza este cambio con un poco de humor. Dice, en 1950 el joven profesional dibujaba planos con usos del suelo. En los 60, modelos matemáticos de transporte. Y en los 70, recorría los barrios para colaborar con las comunidades o promover la revolución. Podríamos imaginar que en los 80 el joven arquitecto trataba de imaginar montajes público-privados y de entender el mercado inmobiliario para materializar esos proyectos. O sea, y hacia el fin de los 70 lo que va a hacer es un profundo cuestionamiento de la planificación y de hecho se van a incorporar todos los métodos y los lenguajes de la empresa, las ciudades captan inversiones, son competitivas, se posicionan con respecto a esas ciudades y en ese momento aparece como una división de dos agendas, ¿no? O sea, la agenda de la ciudad consolidada, con postales para el turismo, grandes proyectos, y la otra ciudad, las ocupaciones ilegales de tierra, inundaciones, planes sociales, y desde ese momento pareciera que las dos agendas cuesta mucho integrarlas, ¿no? O sea, alguien lo había dicho antes, o sea, la mayor parte de la humanidad en este momento vive en territorios, entre el campo y la ciudad, sin equipamientos ni servicios. Las ciudades europeas que nosotros valoramos, con mixidad social, urbanidad, centralidad, valores ecológicos, son un mínimo de esas ciudades, y ese es un tema importante, ¿no? O sea, el acceso a las buenas condiciones ambientales, a un transporte de calidad, a los equipamientos, a los servicios, dejó de ser una posibilidad para todo. Desde fines de los años 80 y 90, en un clima
que algunos llaman neoliberalismo, pero aún en ese contexto un esfuerzo importante en construir o elaborar una serie de instrumentos públicos de planificación y control para pensar montajes público-privados, ¿no? Estos instrumentos de captación de plusvalía, convenios urbanísticos, o sea, aunque la vivienda no fue un ítem relevante, había muchos programas de mejoramiento que estaban en las agendas. Yo creo que en ese contexto, bueno, muchos que están acá colaboraron en una cultura urbanística que yo creo que es importante en Buenos Aires. O sea, los programas de fines de los 80 para la reactivación del centro, el Puerto Madero, los estudios diagnósticos de la CONAMBA, los debates y las propuestas del Plan Urbano Ambiental, el Plan Estratégico Territorial, lineamientos metropolitanos, programa de vivienda. O sea, creo que hay un patrimonio urbanístico importante que no siempre lo tenemos valorado. Una amplia gama de iniciativas ricas en reflexiones que son muy importantes porque ayudan a pensar que hay que... Estos últimos años del siglo XX nos agarra un poco complicado, o sea, siempre los tiempos presentes son muy difíciles de aprender y las condiciones cambiaron mucho, ¿no? O sea, la literatura habla de estos cambios, hay autores que dicen la ciudad difusa, la ciudad archipiélago, están tratando de caracterizar esos cambios. Los títulos de los libros también son ilustrativos, la ciudad de los pobres y la ciudad de los ricos de Seki, o El peor de los mundos pasibles, que es la traducción de uno de los libros de Mac Davis, o las películas. En ese momento también aparecen alternativas, ¿no? Los movimientos del decrecimiento. Dicen, si el perseguir el desarrollo nos llevó hasta acá, la confianza en el desarrollo, a este escenario social y ambiental de pronóstico, tal vez sea un momento de pensar este conjunto de cuestiones desde otro lugar, ¿no? ¿Qué hay de estados y mercados? Y yo creo que hay, bueno, lo escuchaba hoy a Tabagnan cuando decía, bueno, acuérdense de nosotros. Digo, bueno, finalmente, si la planificación es buena, no tiene por qué oponerse al mercado. Supongo que la idea de hacer una planificación con mercado, con Estado, con la multiplicidad de actores sociales, con estrategias, recursos diferentes, me parece que son un tema. El problema siempre es cómo hacerlo, ¿no? Hay cambios en los estudios de empresas y grupos empresarios, muestran cambios profundos en la entidad de los promotores inmobiliarios. Los gobiernos tienen mucho menos capacidad de control o voluntad de control con esos instrumentos, o sea, aflojan esa necesidad que uno tendría de instrumentos. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo vengo? Me falta poquito, ¿eh? Sí, dale. Los instrumentos a veces no son ni buenos ni malos, el dilema es cómo se instrumentan, y en realidad no es un tema de oposición, Estado versus mercado, planificación versus... O sea, siempre el Estado de algún modo en sus acciones promovió beneficios para los privados, no es totalmente novedoso, es cierto que este último tiempo las relaciones son muy desiguales y en realidad, si pensamos en mercado, también hay mercado en las urbanizaciones populares, ¿no? O sea que ya no son categorías, son nociones que tenemos que volver a construir, ¿no? O sea, las transformaciones profundas de escenario de crisis son muy complicadas. O sea, las antiguas certezas se diluyen, ¿no? Y Enrique decía, bueno, nosotros nos criamos con planificación. Bueno, ¿y ahora qué es la planificación? Es difícil identificar lo nuevo. Los que estudian riesgo y crisis, o sea, las situaciones de riesgo y crisis, en realidad dicen que las crisis no son oportunidades, que son horribles, porque además, en el intento de tratar de resolver los problemas urgentes, creamos otros, ¿no? Y de hecho, las crisis generan monstruos y respuestas ilusorias. O sea, no estoy hablando de rumbos políticos, o tal vez sí, ¿no? O sea, prometedoras soluciones y avances tecnológicos que seducen a algunos gobiernos,
parecen contraponerse a los discursos de ese mismo gobierno que niegan el cambio climático o la atención a signos precursores de catástrofes ambientales. O sea que, ¿cómo pensar en ese contexto crecimiento, planificación y políticas públicas? Yo les voy a, muy brevemente, les voy a decir algunos temas que pensamos con algunos colegas de otros lugares para un temario de planificación, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo estudiar estos procesos de transformación? O sea, ¿desde qué lógica? ¿Desde dónde? Entonces, bueno, una primera clave, no razonar en términos de oposición, porque la complejidad inhibe la simplificación, no poner la ciudad legal y la otra, juntar las dos agendas de la ciudad en una sola, porque en realidad hay ilegalidades en la ciudad legal y legalidades que no conocemos en la otra, estudiar procesos de transformación del centro y las periferias, o sea, procesos de urbanización y urbanismo, o sea, el dilema es amplio, ¿no? No poner público, privado, Estado o mercado, reconocer la multiplicidad de actores presentes en la construcción del territorio, ver cómo operan en sus interacciones, en modos de acción, en conflictos, para iluminar qué es lo que está en juego. No se trata de poner en primer plano los estudios territoriales o los sociales o los económicos, sino que la necesidad es poner en juego diálogos entre distintas disciplinas, entre saberes y metodologías. Bueno, metodológicamente ahí hay muchas cosas, no pensar en estudios de caso o estudios explicativos globales, sino articularlos estos. O sea, en ese sentido no se trata de tips, ¿no? De listado de cosas, sino son senderos mucho más modestos, pero que es tratar de comprender lo que está en juego en momentos de cambios muy, muy estructurales, ¿no? O sea, de un modo difuso, es cierto, y para ir redondeando algunas respuestas a lo que cuando Woody Allen decía repítame las preguntas, para tratar un poco de dilucidar esos temas, en realidad el título de esta mesa también podría ser leído como una provocación, o como un programa de trabajo, ¿no? O sea, si pensamos el crecimiento en términos de procesos que puedan resolver la desigualdad, ¿cómo construir instrumentos, políticas, programas, proyectos, acciones capaces de enfrentar los problemas viejos y nuevos que tienen las ciudades? ¿Cuáles son las cosas posibles de cambiar y cómo? ¿Cómo articular la planificación, entendida como proceso colectivo de actores públicos, privados y sociedad civil, para contribuir a territorios y sociedades menos desiguales? ¿No? La mayor parte de estas respuestas probablemente se dirimen también en el terreno de lo político y no de lo técnico. Cuando en el Congreso de Quito de Hábitat se bregaba por ciudades sostenibles en lo político, en lo ambiental, en lo territorial, más que correctas, eran muy correctas en su formulación, pero eran muy difíciles de implementar. En el coloquio paralelo, David Harvey reivindicaba sus ciudades rebeldes, las de su libro, de esta respuesta que llamaba a no bajar los brazos y encontrar alguna fuerza en las poblaciones de las ciudades, ¿no? En ese sentido, creemos que la propuesta de Harvey no es opuesta a nuestras propuestas técnicas, en esta idea de que no podemos seguir oponiendo, ¿no? Porque si el horizonte de sentido de las políticas y de la planificación es lograr territorios y ciudades menos desiguales, me parece que esa es también un tema a considerar. Bueno, muchas gracias.